Hola, bueno, me presento, yo soy Paulina Gamboa y con Víctor Jiménez vamos a hacer la práctica 8, la primera práctica sobre regresión logística. Bueno, primero vamos a ver los objetivos de la práctica, luego vamos a cargar las librerías, los datos, a explorar los datos para después revisar los conceptos centrales que son las probabilidades, los odds ratio y después finalizamos la práctica. Bueno, esta práctica es la que corresponde a la última clase que tuvieron el viernes antes de la semana de receso. Y bueno, tiene como objetivo introducir los modelos de regresión logística para estimar con una variable dependiente categórica dicotómica, o sea que tiene dos categorías de respuesta. Y nos vamos a centrar en los conceptos que le nombré, que son las probabilidades, las chances, que son las odds, y la razón de las chances, que son odds ratio. Bueno, para eso vamos a cargar las siguientes librerías. Esas. Ahí tenemos. Ya. Y ahí se cargaron. Y después vamos a cargar los datos, que son los mismos que se usaron como ejemplo en la clase sobre el Titanic, este barco que tuvo como un hundimiento, donde se murieron 619 personas de las 1046 que iban a bordo. Entonces es una gran tragedia y lo que queremos como investigar es, vamos a determinar la probabilidad de sobrevivir en base al sexo de los tripulantes. Bueno, ahí está la base de datos con todos los casos. Aparece la edad y más variables, pero en la que nos vamos a centrar va a ser en el sexo y en la sobrevivencia. Bueno, entonces aquí vamos a cargar Ahí estamos listos por ahí. Y ahí se ve como lo que vemos todas las clases, en verdad, que respecto a una descripción genérica de los datos, que es lo que mencionaba Paulina, como la clase, la sobrevive o no sobrevive, el género, la edad, entre otros. Claro, ahí podemos ver que, por ejemplo, sobreviven 619 personas, no sobreviven 619 personas y sí sobreviven 427. Y como el sexo son 658 hombres los que están dentro del barco y 388 mujeres, un 37,1. Ya, y después bueno, estas variables son dicotómicas, el sexo y la sobrevivencia. Tienen dos categorías de respuesta. Y luego con la función ctable del paquete Summary Tools vamos a realizar una tabla de contingencia para ver la proporción de sobrevivientes según sexo. Esa tabla que está ahí. Y podemos ver que, claro, las personas que no sobreviven en total son un 59,2, las que sí sobreviven son un 40,8, y podemos dar cuenta que de los hombres solo sobrevive un 20,5 y de las mujeres un 75,3. Sobreviven muchas más mujeres que hombres. Estos datos son bien, te voy a interrumpir un poquito, Paulina, perdón. Estos datos son muy importantes para lo que vamos a empezar a explicar después, que es referente a las probabilidades y a los odds. Claro. Claro, y después vamos a hacer una tabla con el paquete ggmosaic, que con la función geomosaic vamos a poder visualizar estos datos categóricos. Entonces aquí vemos el total de los tripulantes y por eso, bueno, vamos a usar ese código. Y aquí podemos ver que en esta tabla de abajo la columna de los hombres es más ancha porque son más hombres
que mujeres, y los hombres que no sobreviven son muchos más que las mujeres que no sobreviven. Dice, Para sumarle un poquito a lo que dice la Pauli, este paquete funciona similar a cómo uno crea los gráficos en la otra ayudantía, en donde primero crea el elemento de trabajo a partir del ggplot con la especificación del geomosaic, que es para hacer este grafiquito de cuadrito, y se designan obviamente los dos variables que uno está trabajando. En este caso son la supervivencia y el género. Entonces, ahí le tiro la pelota de nuevo a Pauli. ya, entonces ahora pasando a los conceptos centrales, tenemos en primer lugar las probabilidades. Y bueno, las probabilidades es la posibilidad de ocurrencia de un evento y usando como referencia a todos los eventos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la probabilidad de ser sobreviviente del Titanic se va a calcular en relación a todos los tripulantes del barco. Entonces, ponemos arriba como los sobrevivientes, que fueron 427, y abajo los no sobrevivientes, no, el total de tripulantes del Titanic, y eso me da 0,408. No, me equivoqué, 0,408, eso significa que un 40,8 de ellos sobrevive. O sea que la probabilidad de sobrevivir es 0,408. Y para ver los que no sobreviven, la probabilidad... Víctor, ¿cómo marcamos eso? Para ver la probabilidad de quienes no sobreviven, se hace de forma similar, pero ahora se toman la cantidad de personas muertas. Esto es 619 dividido por la cantidad total de tripulantes que hay en el barco. Y podemos observar que la posibilidad de no sobrevivir para quienes estaban dentro del Titanic era de 59,2%. Y eso es el cálculo matemático, obviamente. Y de igual manera se puede hacer mediante R, que hace una tablita muy pequeña en verdad para mostrarnos el porcentaje de sobrevivencia o no de estar o no, de haber estado en el Titanic. Ahí, de ahí se nos vería. Ya siguiendo con lo que nos introducía Paulina, tenemos el concepto de las odds, que es como una forma alternativa para poder representar las probabilidades o las chances que tiene la gente, en este caso, de sobrevivir o no sobrevivir. Y se ve como la división entre el número de ocurrencias, que aquí está designado por pi, y el número de no ocurrencia, que sería 1 menos pi. En este caso, tendríamos las odds se calcularían en base a los sobrevivientes divididos los no sobrevivientes, que los sobrevivientes serían el número de ocurrencias y la cantidad de no ocurrencia, esto es, no sobrevivir sería no sobrevivir. Y para esto ocupamos la función add_margins, que es la que nos entrega las frecuencias marginales y absolutas para las columnas que uno está trabajando, que en este caso es género y sobrevivencia, tal como mencionó delante Paulina. Entonces aquí ponemos obviamente el comando, determinamos qué es lo que vamos a hacer, que es una tabla en este caso, para la base de datos, en los datos de supervivencia y sexo. Entonces aquí también lo desarrollamos en el R y se nos ve acá abajito. Entonces, ¿qué es lo que nos sale acá? Que es la de acá. Aquí lo que nos sale es la cantidad de hombres que no sobrevive, la cantidad de mujer que no sobrevive y la cantidad total de no sobrevivientes. Y lo mismo acá abajo. La cantidad de hombres que sobrevive, la cantidad de mujeres que sobrevive y la cantidad total. Y ahí hace una suma hacia la derecha y también hacia abajo para calcular la cantidad total, que es 1046. En este caso, para hacer el cálculo en específico de las odds, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer la división entre la cantidad de sobrevivientes dividido la cantidad de no sobrevivientes. Y aquí nos da que sería 427 dividido 619 y obtenemos un total de 0,68. Esto es
hay 0.68 sobrevivientes por cada no sobreviviente. Y ahí podemos notar al tiro que no hay una relación de 1 a 1. Y tal como se menciona acá, puede parecer un poco, muy poco lógico hablar como de 0.68 sobrevivientes, pero es como les decía, como indica que no hay una relación entre sobrevivientes y no sobrevivientes 1 a 1. Y esto es que hay más chances de morir que de sobrevivir si nos encontramos en el Titanic. Y otra forma de leer estos datos es que por cada 100 no sobrevivientes hay 68 sobrevivientes. Y ahí al momento de hacer cálculo debería dar la cantidad total de sobrevivientes que fueron 427. En este sentido, también podemos calcular odds de sobrevivencia. Esto es la posibilidad de sobrevivir de los hombres versus la posibilidad de sobrevivir de las mujeres. En este caso, los datos que se ocupan son la cantidad de sobrevivientes y la cantidad de muertos. Entonces, como vimos anteriormente, tenemos 135 sobrevivientes en hombres y 523 en no sobrevivientes en hombres. Eso nos da un 0.258. En cambio, en mujeres, en el mismo sentido, la cantidad de sobrevivientes dividida la cantidad de no sobrevivientes es de 3.04. Aquí en este caso, para los hombres hay más chances de no sobrevivir que de sobrevivir, porque la odd es menor a 1. En cambio, para mujeres hay más chances de sobrevivir que no de sobrevivir, debido a que las odd calculadas son mayores a 1. Con una pequeña propiedad que deben tener en cuenta al momento de hacer sus trabajos es que para odd menores a 1 se indica que la chance es negativa, y para odd mayores que 1 la chance es positiva. En R podemos hacer los mismos cálculos, y lo hacemos directamente a través de la probabilidad marginal para cada sexo que se entrega mediante el prop table, y en donde el número 2, el que está acá abajito, indica que las proporciones están calculadas por columna. Es decir, las probabilidades indicadas se calculan considerando el total de cada sexo. Entonces, al momento de calcularlas, ¿qué es lo que tenemos? Que la probabilidad, el porcentaje de no sobrevivencia de los hombres es 0.78 versus la posibilidad de sobrevivir de un 0.20. En cambio, las mujeres, la posibilidad de no sobrevivir es 0.24, sería un 24%, y lo otro también se puede transformar a porcentaje, versus un 75% de sobrevivencia en mujeres. Y ya para ir terminando, ir como cerrando un poco más y acercándonos un poquito más a lo que es la regresión logística, que van a ver la próxima ayudantía como más a fondo y con mayor detalle. Esto sirve para hacer un poquito de acercamiento a lo que se nos viene. ¿Para qué nos sirve este tipo de datos? Y con estos datos podemos llegar a ciertas conclusiones, como que las mujeres tienen más chances de sobrevivir que los hombres. Pero ¿cuánto más ocurre esta sobrevivencia? En este caso, esta pregunta implica una asociación entre sobrevivencia y sexo, y ya no solo hablar de las chances de sobrevivencia de sexo por generado. Y para esto se calculan los odds ratio o odds de razón de chances, que para esto, ¿qué es lo que ocupamos? El odd ratio lo calculamos a base de las odds que tienen las mujeres de sobrevivencia, que las calculamos anteriormente, dividido las odds de hombres, que también las calculamos anteriormente. Esto es 3.04 dividido 0.258. ¿Y esto qué nos dice? Que la chance de sobrevivir de las mujeres es 11.78 veces mayor que la de los hombres. Y para esto, al reemplazarlo en la fórmula, se tiene lo mismo que vimos anteriormente. Es el odds ratio del grupo 1, que es los casos menos 1 menos los casos, y abajo lo mismo, los odds del otro grupo. Y algunas propiedades son que cuando X e Y son independientes y los odds ratios son iguales a 1, es que ambos odds de los grupos son iguales, porque la división da un valor de 1. En cuanto a los rangos posibles, tenemos desde el 0 hasta el infinito, positivo. Y ahí entre esos dos números se encuentra el odds ratio. Esto es, el odds ratio es mayor a 0
pero menor a infinito, ¿ya? Y para esto, ¿qué tenemos? Los odd ratios que van entre 0 a 1 son odd ratios en donde el odd de grupo 1 es menor al odd de grupo 2. En cambio, si los valores van del 1 al infinito, los odd ratios es que el odd 1 es mayor a odd 2. En este caso, tenemos que el odd 1 es mayor al odd 2 y nos da un ratio mayor a 1. En este sentido, el ratio es una medida de magnitud de asociación simétrica, en donde un odd ratio de 4 es una asociación positiva proporcional a la asociación negativa. Esto es, el odd ratio de un cuarto sería igual a 0.25. Y para finalizar, ¿qué ganamos con el odd ratio? Esto nos permite expresar en un número en específico la relación que existe entre las variables categóricas, o al menos cuando una de ellas es categórica. Esto es cuando tienen respuestas, por ejemplo, hombre, mujer, sobrevive y no sobrevive, cosa que se hace compleja realizar por la otra forma de regresiones que hemos estado viendo en la otra ayudantía. De esta forma es una medida de asociación similar al sentido del beta de regresión y que nos permitirá aprovechar las ventajas que tiene el modelo de regresión, principalmente como de control estadístico, cuando tenemos variables dependientes categóricas. Y por esto es que se utilizan regresión de logística. Para esto, las OD también poseen algunas limitaciones por resolver y que requieren una transformación en unos modelos de regresión más acabados. Y esta es como la representación mediante el logaritmo de los OD o logit, que es la regresión logística que vamos a ver en la siguiente práctica. Eso sería por ahora. No sé si la Paulina le robé la palabra al final, si quiere sumar algo más. No, nada más. Si tienen alguna duda nos pueden preguntar igual. Y que recuerden llenar el reporte de progreso. Eso. Eso es muy importante. Recuerden, porque ahí sabemos cómo va avanzando el curso en cuanto a contenido y a las prácticas. Y reitero lo último que dice la Paulina, es de que cualquier duda nos envíen correo al profesor, a la Valentina, a nosotros que somos sus ayudantes y también a los ayudantes que tienen designados por grupo. Así que eso, cualquier cosita estamos en contacto. Chao, que les vaya bien.